Señoras y señores magistrados, señora secretaria, les agradezco la invitación a este importante espacio. Igualmente le transmito un saludo a los representantes del Gobierno Nacional y demás participantes. La imagen que ustedes tienen al frente en la pantalla es del departamento de Córdoba y la cobertura amarilla es la zona de protección para la producción de alimentos ZAPA. Como ustedes saben, el paso previo a la ZAPA. Esta zona afecta 21 de los 30 municipios del departamento de Córdoba. Esta es una muestra clara de la enorme e ilimitada capacidad que el artículo 32 le ha dado al Gobierno Nacional para ordenar desde Bogotá el territorio nacional. Permítanme, hago énfasis en esa capacidad ilimitada. Municipios como Montería quedarían afectados bajo la figura de la protección en el 78% de su territorio, o San Pelayo en el 89%. Esto, en la práctica, implica la intención del gobierno de destinar casi la totalidad de un territorio a una única vocación o actividad productiva. Córdoba es solo un ejemplo. Están en proceso áreas de protección a lo largo y ancho del país, en Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Meta, Cauca, Putumayo. Las APAs no solo afectan y están definiendo a retazos el futuro del desarrollo productivo del país. También afectan de manera importante las libertades individuales de los habitantes de esos territorios. Volviendo al área sombreada en Córdoba. Esto quiere decir que si una persona ha escogido vivir y trabajar en alguno de esos municipios, ya no tendrá cabida si su vocación no es la agrícola. Se verán forzados entonces a desplazarse porque en sus departamentos el gobierno decidió que no se hace más minería, comercio o industria. ¿Dónde queda el derecho fundamental a escoger libremente un oficio? Sin duda, la norma que hoy se debate no solo afecta los usos del suelo, sino también aspectos trascendentales de los proyectos de vida de los colombianos, de la vida social y de la vida en comunidad. No se puede construir una política de protección al sector agrario sin límites, de manera arbitraria, y mucho menos sobre la base del desconocimiento de otros derechos fundamentales. Esta política tampoco puede pasar por encima de la autonomía territorial y de la descentralización administrativa, ni invadir la capacidad de decisión de las entidades territoriales, las cuales, de acuerdo al artículo 287 de la Constitución, tienen el derecho, y no solo la facultad, tienen el derecho de ejercer las competencias que les corresponden en relación con el desarrollo de su propio territorio y, por supuesto, de la reglamentación de los usos de su suelo. Permítanme hacer énfasis aquí en una cosa, y es que estas preguntas, estas preocupaciones no son fortuitas, no son producto de la interpretación de la norma y mucho menos de una apreciación subjetiva de la norma. El artículo 32 no admite dudas, señala claramente que las autoridades locales tendrán la obligación de acatar. Me permito leer textualmente la última parte del parágrafo 2. Los departamentos, municipios, distritos y esquemas asociativos territoriales acatarán con carácter de obligatorio cumplimiento los determinantes del ordenamiento territorial. Tal como está establecido el artículo 32, hoy en discusión, los municipios no tendrán la posibilidad de ejercer ese derecho, pues la norma los obliga solo a obedecer. Ahora permítanme hacer referencia directa a los efectos que tiene el artículo 32 en el sector minero y aclarar algunas cifras. Solamente
el 2.6% del territorio colombiano está titulado, está habilitado para explorarse, y únicamente el 1% está en fase de explotación minera. Y esto es fundamental, porque al ser tan amplia e indeterminada la facultad que se otorga, las APAs tienen la capacidad de restringir el conocimiento geológico del país en un 97% del territorio, sin límites, en cualquier momento del tiempo y a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, la zona de protección afecta el 96% de las solicitudes de nuevos contratos de concesión minera. En Antioquia el 85% y en La Guajira el 42% del futuro de la minería en ese departamento. De esta manera, las propuestas para el desarrollo de nuevos proyectos mineros serán inviables y por lo tanto quedará sepultada cualquier posibilidad de proyectos futuros mineros en esas zonas. En especial aquellos que se requieren para el aprovechamiento de minerales estratégicos como el níquel, el cobre y los necesarios para la vida cotidiana como los fertilizantes, los materiales de construcción que se usan para la producción de cemento, cerámicas, ladrillos y muchos otros productos. Este amplio poder discrecional, a nuestro juicio inconstitucional, en manos de este o de cualquier gobierno que venga, constituyen una peligrosa herramienta para tomar decisiones arbitrarias y generan una profunda incertidumbre sin precedentes en el desarrollo de los sectores económicos y las inversiones privadas que requieren reglas claras. Esta incertidumbre pone en pausa la inversión, pues ningún proyecto avanzará hasta tanto no haya certeza sobre el régimen de los usos del suelo. En la argumentación de esta norma, muchos han afirmado que la minería no coexiste con la agricultura, que son excluyentes. En los principales municipios de producción minera, el área sembrada ha aumentado en promedio en un 28% en el país en los últimos 18 años, 26% en los municipios de carbón, 20% en los municipios auríferos y 48% en los municipios de producción de níquel, según las mismas cifras de la UPRA. Esto también sucede en otras partes del mundo. Por ejemplo, Chile y Perú, que son los países con mayor participación de la minería en su PIB, alrededor del 10%, son a su vez los principales exportadores de frutas del continente suramericano. En Colombia, la minería solo participa con el 1.8% del PIB. La minería no solo no es excluyente con el sector agrícola, sino que contribuye con el fortalecimiento y la competitividad del agro. Desde que empezó el Sistema General de Regalías, en el 2012, la inversión en proyectos de vías, transporte y desarrollo rural ha ascendido a 41.7 billones de pesos. Para cerrar, si bien es cierto que el artículo 65 de la Constitución reconoce el derecho humano a la alimentación y la priorización de actividades agrícolas, en ninguna parte de la Constitución se dice que estos propósitos se deben alcanzar a cualquier costo, y mucho menos sacrificando el futuro de otras actividades económicas igualmente legales, igualmente constitucionales. Muchas gracias por su atención. Muy brevemente, se ha discutido a lo largo del día si esta regulación puede tener un efecto directo o inmediato respecto de proyectos en curso, de proyectos en marcha. Quería consultar si existe evidencia o si han identificado proyectos que hayan resultado afectados como resultado de la aplicación de estas disposiciones, de las APAs. Déjeme, yo le contesto puntualmente en relación con la resolución de La Guajira. En La Guajira, en el sur de La Guajira, hoy hay un proyecto de exploración minera. Los proyectos de exploración minera tienen una visión de muy largo plazo. Necesitan de una enorme certeza de que esas inversiones
constantes, sistemáticas para conocer geológicamente qué existe y cómo se puede extraer, pues no van a estar afectadas en el tiempo. Detrás de ese proyecto de exploración existe tal vez una de las compañías más grandes de producción de cobre en el mundo, que no solo explora en Colombia, sino en otras partes. Hoy existe una enorme incertidumbre en esa inversión sobre su permanencia futura en el territorio, porque no saben esto cómo va a determinar una futura posible expedición de licencias ambientales del orden nacional, del orden local, y por tanto esa inversión que está proyectada a hacerse en un departamento que la necesita en los próximos 12, 14 años, pues hoy está en una enorme incertidumbre. Y así mismo sucede en las otras partes del territorio nacional en donde no existe una resolución concreta que afecta y elimina el desarrollo minero en ese municipio, sino que existe la posibilidad en el tiempo, posibilidad en cualquier parte del territorio, en un sector que necesita algo de certeza y sobre todo visión de largo plazo.